temas de la semana tiene que ver con lo sucedido en el tema de las tobilleras electrónicas. Sí. Se ha puesto en marcha el plan y se ha puesto en marcha a pesar de todo lo que se advirtió con respecto a esto. Y digo todo lo que se advirtió porque desde la misma Corte Suprema de Justicia dijeron todavía hay pasos que hay que dar como para aplicar las tobilleras electrónicas. Y el ministro Riera hablaba de una especie de ansiedad porque ya mucho tiempo se dilató su aplicación y así parece que se justifica que se haga la Bartola. Nosotros a través de Radio Monumental hemos conversado con la mujer que fue víctima del hombre que es el primer beneficiado con el uso de la tobillera electrónica. Y esto a partir de una entrevista, una nota dada a el diario Extra, donde ella contaba su testimonio y decía que temía por su vida y dejar huérfanos eventualmente a 3 chicos que son los hijos que ella tiene. Lamentó haberse enterado por redes sociales y por medios de comunicación en general de algo que según el protocolo que se había debatido por tanto tiempo, ella debía tener conocimiento como para poder tomar las previsiones y que el sistema también pueda otorgarle un sistema de monitoreo y de alarma a través de su teléfono celular, cosa que nunca pasó con ella. Sí. O sea, a ella nadie le puso al tanto de esta situación. Y uno dice, ¿cómo no esperar el instructivo de uso? ¿Cómo no esperar el protocolo chequeado por la Corte? Que primero establezca como política criminal a quién le vas a otorgar la tobillera. Si le vas a otorgar a alguien beneficiando el derecho constitucional de litigar en libertad, que todavía no tiene una condena, o a alguien que fue condenado con fines de reinserción ya, como también dice la Constitución Nacional. Eso mismo señalaba la doctora Carolina Llanes cuando decía que eso es lo que la Corte debe debatir respecto a el protocolo y el instructivo de uso. Sin embargo, un tribunal presidido por Oscar Rodríguez Kennedy decidió llevar adelante esto independientemente a la recomendación de los coordinadores del programa de esperar un tiempo más hasta tanto se tenga todo este trámite finiquitado. Después de la entrevista que da a Extra, nosotros tuvimos la chance de conversar con esta mujer a quien pusimos de manera ficticia el nombre de María, para que ella nos cuente, la voz está distorsionada, cómo fue ese proceso para que ella logre denunciar. 13 años de ser víctima de violencia, para animarse recién hace 3 meses a hacer la denuncia y después enterarse de este final. Esto decía a Radio Monumental la mujer que fue víctima de violencia. Va a tomar represalias en mi contra. Yo lo conozco y es una persona vengativa que no va a descansar hasta hacerme pagar por el solo hecho de haberlo denunciado y por el solo hecho de haber estado 10 días en el calabozo y por el solo hecho de haber estado 12, 13 días en judiciales. Eso nunca me va a perdonar. Yo estoy segura que voy a terminar como muerta como todas esas víctimas que se ven en la tele. Esa noche fue que él vino a las 12:30 de la noche, furioso por haber pagado la multa de la orden de restricción. Y me dijo muchísimas cosas, todas las peores cosas denigrantes que se le puede decir a una mujer. Me maltrató, todo lo hecho que me hizo, todos los golpes que se pueda imaginar. Y los chicos escuchando, yendo y viniendo de la pieza a la cocina, al quincho, mirando a escondidas, los chicos vieron todo, todito vieron mis hijos pequeños. Y después de él maltratarme, prácticamente torturarme por horas, llegó acá a las 12:30 de la noche hasta las 3 de la mañana. Fue que yo logré salir hacia el fondo, salí corriendo hacia el patio,
tuve que gritarle a mi hermana que vive atrás de mi casa. Le grité, le llamé por su nombre, que por favor me ayudara. Ella lo que dice es una persona que no tuvo, no valoró su libertad cuando tuvo una medida de restricción y violó la medida de restricción, no tendría ningún problema en violar este arresto domiciliario independientemente a la tecnología que le apliques. Y en esa ocasión, cuando él va a la casa, nuevamente violando la medida de restricción, dice que le golpea por unas 3 horas más o menos durante la noche frente a sus hijos. Ella pedía auxilio, no había forma, vamos a escuchar de hecho parte de lo que sucedía en ese momento. Pero dice ella que responsabiliza a los jueces que han decidido esto, de lo que puede ocurrir eventualmente con su vida. Su furia se despierta cuando ella hace la denuncia. Y dice, esto lo que hace es desalentar a quienes somos víctimas. Y hoy yo tengo miedo, dice. Y me arrepiento de haber denunciado, porque por eso hoy estoy expuesta a esta situación. Doblemente expuesta. Doblemente expuesta. Sí. Y ahí cierra aquello que muchas mujeres refieren del temor a denunciar, porque terminan siendo ellas doblemente expuestas y víctimas de la furia del victimario. Totalmente, totalmente. Además, creo que justamente en este plan piloto, aparentemente eligieron mal al beneficiario, porque justamente este plan piloto tiene una escasísima cantidad de tobilleras electrónicas. Entonces uno diría, bueno... 20, Estela. 20. ¿A quién le damos? Si hay 1000 casos o hay 100 casos, ¿a quién le tiene que beneficiar el juez? A quien en cierta forma demostró un buen comportamiento y ser merecedor de ese privilegio de ir a cumplir la prisión en su casa, en su residencia. ¿Y a quién le dan? Más finos que nunca había que ser para otorgar, si tenés recursos limitados. Justamente ese es el punto. O sea, no hay millones de tobilleras electrónicas, hay poquísimas. Entonces el criterio de oportunidad, utilizando esa frase jurídica, la tienen que tener mucho cuidado los jueces para otorgar esta medida que en cierta forma es un privilegio. Estás saliendo de la cárcel para ir a cumplir arresto domiciliario a tu casa. Y cuando tengamos miles de tobilleras, si se llega a eso, si alguien hizo lo que hizo, lo de violar la restricción que tenía, eso lo debe descalificar per se, desde siempre. Sí, claro. Claro. Y a eso se refería la ministra Carolina Llanes, a quien vamos a escuchar más adelante, cuando decía, si yo tengo recursos limitados, soy súper fino a la hora de decidir a quién voy a otorgar esa tobillera. Y es lo que acá no hizo el tribunal. O sea, el tribunal tomó un caso en particular y a partir de ese caso dijo, bueno, le otorgamos la tobillera, pasándose por encima del protocolo que pretendían aplicar como sistema judicial. Claro. No aisladamente un tribunal. Segunda parte de lo que decía la víctima a Radio Monumental. Y yo le hago responsable a esos jueces corruptos que le dieron la libertad, porque para mí es una libertad lo que le dieron, porque jamás van a respetar esta prisión domiciliaria. Nadie respeta eso, todo el mundo sabe que no se respeta. Ellos hacen lo que les plazca con prisión domiciliaria y les diría que si a mí me llega a pasar algo, va a ser netamente culpa de esos jueces corruptos, esos abogados corruptos que, sabiendo la verdad, igual lo desentieron. Entiendo que es su trabajo, pero serían los culpables directos como él, tanto como él. Y no existe justicia, lo único que puedo decir, no existe justicia. Después, cuando se asesina a la víctima, ahí todo el mundo lamenta, ahí pasa en todos los canales que fuimos asesinadas, dejando 3 pequeños huérfanos. Y no hay justicia, es lo único que puedo decir. Con plata todos consiguen lo que quieren y por estas cosas es que tantas mujeres no denuncian la violencia en la que viven. Y habló también la ministra Carolina Llanes. Dijo ella que la decisión del tribunal fue una decisión precipitada y que probablemente ni siquiera hayan leído la ley.
la misma ley pretende o establece una implementación gradual de esta herramienta que va a de alguna manera sumarse a las que ya normativamente tenemos dentro del Código Penal, el Código Procesal, el Código de Ejecución, el Código de la Niñez y la Adolescencia, porque en realidad el espectro de beneficiarios que abarca es bastante grande. Entonces no se puede decidir fuera de una planificación de política criminal procesal, digamos, cómo se van a aplicar estos dispositivos. Entonces la misma ley ha establecido, por eso que yo considero que este juez o este tribunal se precipitó, no leyó lo que dice la ley. Y a propósito de toda esta controversia que se genera, de las ansiedades, como dijo el ministro del Interior, es que la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado a través del cual le dice a los jueces que aguarden directivas, ahí está el comunicado, y la aprobación de los protocolos instructivos para la aplicación de las tobilleras electrónicas. Aclara que la implementación es un plan piloto que se aplicará de manera gradual. La empresa proveedora, la adjudicada, porque hubo toda una inversión para esto, plata pública, tu dinero, señora, que estás viéndonos, debe proveer 20 dispositivos durante el primer mes, hasta completar 1000 unidades. Se limita además el uso a la capital todavía, ¿no? Con posibilidad de extenderse a Central y otras cabeceras departamentales para contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres. Esta es la recomendación. Es un pedido de la máxima instancia. ¿Por qué pedido? Porque no es una orden, porque la ley está vigente, porque se hizo toda una presentación, se iba el 2024, creo que fue el 30, el penúltimo día, sí, cuando el Ejecutivo sale a tambor batiente a decir, bueno, esto ya se promulgó. De hecho, la ley está promulgada desde junio del año pasado, pero pasó todo este tiempo todavía hasta la implementación. Pero esto no tiene efecto para lo que ya decidió el tribunal presidido por Rodríguez Kennedy, ¿no? No lo tuvieron en cuenta, definitivamente. Pero es posterior esto. Es posterior, sí. Es posterior. Pero en realidad, Juanca... Claro, surge a partir de esa sentencia. Exacto. Claro, pero poniendo en una línea de tiempo, nosotros hablamos con la doctora Silvana Luraggi. ¿Por qué? Porque cuando aplica el tribunal, nos dice una fuente que un par de días antes se había enviado un mensaje masivo a los jueces diciéndoles que por favor aguarden para su implementación, que se tenga el instructivo de uso y que se tenga el visto bueno de la Corte respecto al protocolo. Para mí, de igual manera, lo más correcto hubiera sido que la Corte misma diga antes, así en un comunicado como lo hicieron, claro, aguardemos eso. Pero no tomó nota el tribunal y decidió llevar adelante. La doctora Silvana Luraggi nos decía, ¿puede hacer el tribunal lo que hizo? Sí puede hacer. Claro. Porque la ley ya está vigente, la ley ya está promulgada. Sí. Entonces, no hay impedimento para su aplicación. En contrapartida, lo que decía la doctora Carolina Llanes es que la ley habla de un protocolo, la ley habla de un instructivo. Y si no se tiene el protocolo chequeado por la Corte y no se tiene el instructivo listo para determinar quién tiene la prioridad en el uso o cómo va a ser el monitoreo o todo esto que pasó con que le pusieron la tobillera y al final no tenía señal y todo lo demás, no se puede aplicar la ley. Claro, y otra vez ahí volvemos a hablar de la descoordinación institucional. O sea, ¿por qué algo? Estaba yo mirando los archivos y esto 15 días después de la asunción de Santiago Peña, ya se reunió el ministro del Interior con la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones involucradas para hablar de este proyecto de las tobilleras electrónicas. Entonces, si ya está la ley, ¿qué pasaba también que desde la Corte Suprema de Justicia no apuraron el protocolo para hacer? O sea, hay mucha descoordinación que es donde nos ahogamos en Paraguay siempre. Hay problemas de comunicación interna dentro del gobierno, dentro de las instituciones públicas, y cuando se trata de comunicación interinstitucional, ahí es peor la situación. Y este es un nuevo caso.
¿O se apuró el Ejecutivo o se retrasó la Corte Suprema de Justicia? Claro, pasa que en el Ejecutivo también hay una necesidad extrema de cantar goles, ¿verdad?